Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Antes de tocar el tema de la Franja de Gaza, vamos a comenzar en la noche de hoy con el tema del ataque al teatro a las afueras de Moscú llamado Crocus City Hall, que me llama la atención de que el nombre de este lugar, que también es una especie de centro comercial, su nombre está en inglés y no en ruso. La maquinaria propagandista de Putin, compuesta de la personalidad de radio y televisión llamado Solovyov, más la directora del medio noticioso RT, llamada Margarita Simonyan, y la de su oficial de prensa, llamado Peskov, se han puesto en movimiento para convencer a los moscovitas y a los ciudadanos de Rusia que detrás del telón de este acto terrorista estuvo envuelto directamente el gobierno de Volodymyr Zelensky y que los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido fueron los que ordenaron este ataque. En el artículo que ven en la pantalla del medio noticioso ruso RT, pueden leer el título que dice: radicales islámicos llevaron a cabo el ataque terrorista. Y después dice: el presidente ruso todavía sospecha de que Ucrania fue cómplice de esta tragedia. Además, en los primeros párrafos de este artículo dice, cito y traduzco: Rusia sabe quién llevó a cabo el ataque al Crocus City Hall. Pero ahora estamos investigando quién dio la orden, dijo el lunes el presidente Vladimir Putin, señalando a Ucrania como un posible culpable. Este ataque fue llevado a cabo por islamitas radicales, dijo Putin en sus palabras iniciales, en una videollamada con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estados Unidos y sus aliados ahora están tratando de encubrir a sus representantes en Kiev, insistiendo en que Ucrania no tuvo nada que ver con el ataque terrorista y que el responsable fue el Estado Islámico, el EI, antes ISIS, señaló el presidente ruso. Sabemos quién llevó a cabo el ataque, pero queremos saber quién lo ordenó. Cierro la cita. El presidente Putin también hizo la siguiente pregunta, y cito: ¿quién estaba esperando por ellos? Está claro que quienes apoyan al régimen de Kiev no quieren ser cómplices ni patrocinadores del terrorismo, pero quedan muchas preguntas. Cierro la cita. El artículo describe al grupo ISIS-K como un grupo sin importancia, insignificante, donde Putin lo describe como un grupo oscuro, o sea, no conocido, que opera en Afganistán y en Asia Central, para proyectar que son un grupo que nadie conoce, cuando la verdad es que hemos escuchado a través de muchos meses las actividades de este grupo llamado ISIS-K en operativos que ha tenido contra el Talibán y contra el gobierno de Irán. En otras palabras, Putin quiere proyectar de que ISIS-K no tiene la capacidad para conducir este tipo de ataque terrorista dentro de Rusia y por ende tuvo un cómplice, y ese cómplice, para su conveniencia, tiene que ser Ucrania. A través de Margarita Simonyan, editora en jefe del medio noticioso RT, se está llevando a cabo una campaña propagandista para asegurarse de que el pueblo ruso esté convencido de que el que dio la orden para este ataque fue Ucrania. Recordemos lo siguiente, que bajo tortura uno hace cualquier confesión para detener el dolor. Nosotros realmente no sabemos si verdaderamente las personas detenidas que alegadamente estaban transitando en la región de Briansk rumbo al sur eran verdaderamente los perpetradores. Porque en el momento de conducir el acto terrorista, los perpetradores estaban enmascarados.
Durante los 2 años que han pasado desde que comenzó la operación militar especial de Putin en Ucrania, que verdaderamente es una invasión basada en mentiras, nunca hemos visto que el gobierno de Ucrania haya cometido un acto remotamente similar a lo que ocurrió en el Teatro Crocus, City Hall. Pero sí vimos lo que ocurrió en la masacre de Bucha, en Ucrania, el 1 de abril del año 2022. Mi opinión es que el gobierno de Zelensky, y creo que ningún gobierno llevaría a cabo una operación así, que no tiene ningún valor militar, ni tampoco económico, porque no se destruyó ningún blanco militar, ni se le quitó la vida a la cúpula del ejército o del gobierno ruso, ni afectó el sistema bancario de Rusia. Si Ucrania hubiera tenido operadores o mercenarios dentro de Rusia, hubiese seleccionado blancos críticos para destruir la capacidad de combate de Rusia, como por ejemplo, fábricas relacionadas a la manufactura de armamento, trenes que transportan armamento, el sistema de distribución de combustible para las tropas rusas en Ucrania, la destrucción de las estaciones eléctricas que suplen energía a zonas industriales, la destrucción de los sistemas de defensas aéreas de la ciudad de Moscú y un largo etcétera de blancos militares. Digamos por un momento de que es cierto de que estos individuos son los perpetradores y que es cierto que iban en un vehículo en ruta a la frontera de Ucrania. Eso en lo absoluto significa de que hay alguien que está esperando a estos terroristas para darle la bienvenida en la frontera de Ucrania. Si usted es un espía, si usted es un criminal perseguido, si usted es una persona que está siendo perseguida por el Estado y necesita salir del país, usted va a coger una ruta que está menos vigilada, que tiene menos patrullas fronterizas, que posiblemente las estaciones fronterizas están abandonadas, lo que permite entrar bien fácilmente a ese país. Yo solo puedo suponer, porque no estoy allí físicamente, de que las estaciones de aduana de entrar al país de Ucrania están abandonadas porque son zona de guerra, son zona de combate, son blanco militar. Pero eso no significa de que hay un grupo, una organización esperando a estos individuos en la frontera de Ucrania para recibirlos. Esta versión naturalmente es la que le conviene proyectar a Vladimir Putin. Cualquier grupo de oficiales ucranianos en la frontera con Rusia que estén en un puesto de trabajo, en un puesto de entrada al país, hace tiempo hubiesen sido bombardeados y aniquilados por las fuerzas rusas en esta guerra que lleva más de 2 años. Pero escuche usted la siguiente noticia y llegue a sus propias especulaciones. Los alegados terroristas que atacaron el Teatro Crocus, según un artículo publicado por Reuters, entraron a territorio de Turquía la semana pasada para renovar sus permisos de residencia en la embajada rusa. Y como no había ninguna orden de detención contra los atacantes, o sea, que tenían un expediente limpio, podían viajar libremente entre Turquía y Rusia. También se dijo que estos individuos han estado por un largo tiempo en Moscú anteriormente. 2 de ellos salieron de Turquía el 2 de marzo de este año para viajar directamente a Moscú. Pero Putin quiere culpar utilizando cualquier medio posible a Ucrania, porque eso es lo que le conviene. Otra noticia curiosa indica de que el presidente Putin tuvo una conferencia virtual de seguridad con los miembros de su mini-OTAN, formado bajo el Tratado Colectivo de Seguridad, donde sus miembros son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, formada en el año 2002 para bregar con los asuntos relacionados a los planes para anular los peligros
que representan estos grupos terroristas. Llama mucho la atención de que Turquía, miembro de la OTAN, fue invitado a esta reunión. Tenemos que entender que en un país totalitario como lo es Rusia, en estos momentos, lo que se va a proyectar y lo que se va a concluir dentro de las fronteras de Rusia y dentro de la Organización de Seguridad Colectiva de Rusia será lo que Putin quiere que sea. Otro artículo que me llamó la atención fue publicado por el medio noticioso ruso llamado TASS, donde la oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, llamada María Zakharova, acusó a Estados Unidos de ser inmorales. Y cito sus palabras: el comportamiento desafiante, inmoral, se ha convertido en una nueva normalidad en las democracias liberales. Cierro la cita. El artículo menciona que la declaración de los Estados Unidos sobre su negativa de no ayudar a Rusia tras el ataque terrorista en el Crocus City Hall es inmoral, según las palabras de María Zakharova, publicadas en la red de Telegram. Recordemos que Estados Unidos le había advertido a Rusia sobre este ataque terrorista y que Putin acusó a los Estados Unidos de estar aterrorizando a los rusos, de esparcir mentiras, de tratar de desestabilizar el país. I should also remind you of the recent, to put it bluntly, provocative statements by a number of official Western structures about the possibility of terrorist attacks in Russia. All this resembles blatant blackmail and an intention to sow fear and destabilize our society. Y también indicó de que Rusia tiene sus propias agencias de inteligencia y que no necesita a nadie. Una opinión contra Rusia dice que Putin le ha dado tanta prioridad a la persecución de sus rivales políticos y al arresto de las personas que se oponen a su gobierno y a la operación militar especial en Ucrania, que se olvidaron de atender las prioridades de grupos terroristas operando dentro de Rusia. Pero ahora la señora María Zakharova pretende de que Estados Unidos comparta toda su inteligencia relacionada a este incidente, donde eso implica proveer información clasificada de las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, que a su vez puede poner en peligro la vida de estos informantes o revelar operaciones de inteligencia dentro del territorio ruso o dentro de la Federación Rusa o dentro de los países fieles a Putin. Es obligatorio. Tenemos que hablar del programa del domingo 24 de marzo, día de luto nacional en Rusia, de Solovyov, la personalidad de televisión y radio más importante en Rusia, que impulsa la propaganda de Putin. En su programa dijo que ellos conocen quién o quiénes son los responsables por el ataque al Crocus City Hall y que ahora hay un nuevo tipo de odio dentro del pueblo ruso. En el programa estuvo presente Margarita Simonyan, editora en jefe del medio noticioso RT, donde básicamente lo que indicaron fue lo siguiente. Número 1, que la operación terrorista en el teatro fue una falsa bandera para desviar la atención de Rusia hacia un grupo terrorista llamado ISIS. Número 2, utilizaron los videos de Donald Trump acusando al presidente Obama y a Hillary Clinton de haber creado a ISIS y de ser el líder de ISIS. O sea, que usaron el mejor recurso que tienen en contra de la nación americana, que es la lengua de Donald Trump. Su lengua es la mejor arma que tienen los rusos contra los Estados Unidos. Осознанность иная, гнев иной. Что это ИГИЛ. Потому что и ИГИЛ это тоже ваше. Вот что заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в 2016 году. Наше правительство развязало ИГИЛ.
Я называю президента Обаму и Хиллари Клинтон основателями ИГИЛ. Они и есть основатели на самом деле. Я думаю, что мы дадим Хиллари Клинтон, если вы занимаетесь спортом, то вы поймете, звание самого ценного игрока команды MVP. Вы получаете награду MVP. ИГИЛ вручит ей награду самого ценного игрока. Ее единственный конкурент – Барак Обама. ИГИЛ чтит президента Обаму. Он основатель ИГИЛ. Он основатель ИГИЛ. Он основатель. Он основал ИГИЛ. Украина выглядит в полный рост. В полный рост. Немыслимая операция под чужим флагом, так называемая. Да? Пес Зеленский и его не свора, свара, не ИГИЛ. Это они сами. Это наши не братья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких. Número 3. Establecieron que Zelensky es una mascota de los Estados Unidos. Número 4. Que Ucrania fue el facilitador de este ataque terrorista. Número 5. Que la mente maestra detrás de este ataque fueron los Estados Unidos y el Reino Unido. Y como esto es una operación de falsa bandera por parte de los Estados Unidos, por eso es que sabía que iba a ocurrir un acto terrorista dentro de suelo ruso. Así que Solovjov y Margarita Simonyan proyectaron que este siniestro, este operativo de bandera falsa, fue planificado por Estados Unidos y el Reino Unido, donde contrataron asesinos para que se hicieran pasar como miembros de ISIS para realizar este macabro ataque en el Crocus City Hall. Y esto es lo que Solovjov y Margarita Simonyan le están proyectando al pueblo ruso. Recordemos que para Putin es bien importante que su maquinaria propagandista convenza al pueblo ruso de que Ucrania es un agresor y que la OTAN es una potencia invasora y agresora. Y para esto no solamente utiliza el apoyo que se le está dando a Zelensky por la OTAN y por la Unión Europea, sino también utiliza el conflicto que hubo durante los años 1998 y 1999 en la antigua Yugoslavia, en Kosovo y en Serbia, sin mencionar que se estaba llevando a cabo un genocidio en contra de los albanos. Por ende, la OTAN decidió intervenir, donde al revelarse estos actos de genocidio, el líder de los serbios fue condenado criminalmente en la Corte Internacional Penal y encarcelado por sus crímenes. Así que Margarita Simonyan y Vladimir Solovjov, a partir de este domingo, comenzaron una nueva propaganda para enardecer el odio contra Ucrania, contra los Estados Unidos y contra el Reino Unido. Hablemos un poco de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Los residentes de la segunda ciudad más grande de Ucrania, llamada Kharkiv, durante las últimas horas se están enfrentando a grandes apagones continuos, ya que Rusia continúa una severa ola de ataques contra la infraestructura de energía eléctrica de Ucrania. Durante el domingo 24 de marzo, Rusia atacó un depósito ucraniano subterráneo donde se almacenaba gas y petróleo. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan atacando las refinerías de petróleo rusas, a pesar de las advertencias por los Estados Unidos de que no lo hagan. Según el medio noticioso Financial Times, se informó que la administración del presidente Biden teme que los ataques dentro de Rusia pueden hacer subir los precios del petróleo y provocar represalias más contundentes contra Ucrania por parte de Rusia. En adición a estos ataques y a los dos barcos de la flota rusa del Mar Negro que fueron atacados en Sebastopol, más un centro de comunicaciones, se informó
que Ucrania llevó a cabo ataques en la región de Belgorod. El gobernador de Rostov informó que la ciudad se había quedado sin electricidad debido a un incendio en una de las facilidades de generación eléctrica y que se está investigando las causas de este incendio, que podría estar ligado a un reciente ataque con drones ucranianos. Regresando al punto de un aumento en el precio del petróleo, si Ucrania continúa atacando refinerías rusas, dicho aumento de precio le haría daño a la campaña política del presidente Biden, pero como quiera, el presidente Putin contempla disminuir su producción de petróleo durante este año eleccionario para afectar de forma negativa la campaña de reelección del presidente Biden, ya que la orden de disminuir la producción de petróleo por parte de Putin aumenta inmediatamente el precio del petróleo. Y cito del periódico Reuters en un artículo del 25 de marzo. El gobierno ruso ha ordenado a las empresas que reduzcan la producción de petróleo en el segundo trimestre de este año. Cierro la cita. En otras noticias, con las nuevas ayudas destinadas a Ucrania, sus fuerzas armadas están abasteciéndose de municiones y proyectiles y de otros tipos de armamento. Así que ya ha comenzado de nuevo su ofensiva en contra del invasor llamado Rusia. Pero todavía se mantiene la prohibición por parte de Alemania de enviar misiles Taurus a Ucrania. Cambiemos ahora de lugar geográfico y viajemos al Medio Oriente. Ya ustedes deben saber que se emitió una votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un cese al fuego inmediato en el conflicto de la Franja de Gaza, donde los Estados Unidos se abstuvo de votar o de ejercer su poder de veto, permitiendo que la resolución fuera aprobada. Al enterarme de esta resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que perjudica los planes del señor Benjamín Netanyahu, preparé un pequeño video explicativo en la zona privada del foro. En resumen, inmediatamente de ser aprobada esta resolución, el secretario general de las Naciones Unidas, a través de la red social X, solicitó que dicha resolución de cese al fuego se implemente de forma inmediata por Israel y que sería imperdonable que Israel no le hiciera caso a esta resolución. Por otro lado, Benjamín Netanyahu arremetió en contra del presidente Biden, indicando de que era una obligación de los Estados Unidos vetar esta resolución, cuyo efecto es a favor de Hamas, y que no presenta ninguna garantía de que se liberen los rehenes israelíes de forma inmediata. Esto ocurre simultáneamente cuando se informa que Israel está buscando otros suplidores de armamento porque ya no puede depender de los Estados Unidos. También se anunció que Israel canceló su viaje a Casablanca, donde se iba a discutir cómo se iba a llevar a cabo la operación militar en la ciudad de Rafah, donde sabemos que los Estados Unidos no respalda una operación militar a gran escala contra dicha ciudad, y que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, mencionó que un ataque a gran escala a la ciudad de Rafah podría tener consecuencias negativas contra el gobierno de Netanyahu. El ayatollah Khamenei aprovechó el momento de esta aparente disputa diplomática entre Israel y Estados Unidos, diciendo de que este es el fin de los Estados Unidos en el Medio Oriente. De la misma manera que Israel ha ignorado prácticamente todas las resoluciones desfavorables para Israel de las Naciones Unidas, ha repetido el mismo comportamiento con esta resolución de un alto al fuego inmediato, ya que se reporta a través de diferentes medios noticiosos que Israel continúa con su campaña militar. De hecho,
Según la fuente noticiosa Democracy Now!, las Fuerzas Armadas de Israel bombardearon por lo menos una residencia en la ciudad de Rafah, donde se reporta que fallecieron 18 personas, entre ellas 9 niños. Ya por lo menos una persona asociada a las Naciones Unidas está solicitando sanciones inmediatas contra Israel por desobedecer la orden de un cese al fuego en la Franja de Gaza. Por otro lado, en otro incidente, fallecieron 2 palestinos ahogados cuando cientos de palestinos se tiraron al mar para recuperar cajas de ayuda humanitaria que habían caído en el mar frente a las playas de la Franja de Gaza. No nos podemos olvidar de las palabras del yerno del presidente Donald Trump, referente a la costa de la Franja de Gaza, donde indicó que son propiedades valiosas que deberían estar bajo el control de Israel. Y ahora los colonos israelíes ya están hablando de ocupar ese frente de mar. Una reportera de nombre Francesca Albanese, que es una observadora para las Naciones Unidas sobre el tema de los palestinos, que se reporta a la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hizo un reporte acusando a Israel de estar cometiendo genocidio y está solicitando que las naciones impongan inmediatamente sanciones en contra de Israel y un embargo total de armas que se le suplen a Israel. Diferentes medios noticiosos han comentado sobre las expresiones de Donald Trump sobre la Franja de Gaza, con titulares como: Trump le advierte a Israel que está perdiendo mucho apoyo. Trump dice que es tiempo de que Israel termine la guerra de Gaza. Trump dice que Israel cometió un gran error con la destrucción de Gaza. Yo me hago la pregunta si el señor Donald Trump va a apoyar a su yerno y a su hija Ivanka Trump en sus proyectos de desarrollo en tierras de palestinos, en Cisjordania y ahora en las propiedades costeras de la Franja de Gaza, que Kushner, yerno de Donald Trump, clasificó que tienen un gran valor de real estate y expresó que dicha costa debe estar bajo el control absoluto de Israel. Yo también me pregunto si ahora todos esos políticos que estaban apoyando a Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, que indicaron en un momento que no tendrían tantos problemas si Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, procederán a quitarle el respaldo debido a sus expresiones donde no mostró apoyo completo hacia el pueblo de Israel. En la red social X de una organización de Israel se reportó que 203 camiones con ayuda humanitaria fueron inspeccionados y han entrado a la Franja de Gaza, que 25 camiones con ayuda humanitaria han entrado a Israel para que esa ayuda sea entregada a los palestinos a través de la frontera de Jordania, que 159 paquetes de 1 tonelada cada uno han sido lanzados en paracaídas en el norte de Gaza y que 22 camiones con alimento se están enviando al norte de Gaza. Una noticia que me llamó mucho la atención indica de que Hamas está tomando acción en contra de grupos armados de palestinos que de forma independiente están actuando como criminales, como gangas en la Franja de Gaza para controlar o tomar posesión de estas ayudas humanitarias. Para terminar con el tema de la Franja de Gaza, que como les indiqué, el conflicto militar continúa y Benjamín Netanyahu decidió ignorar la resolución de las Naciones Unidas. Voy a citar las expresiones de Netanyahu relacionadas a esta resolución. Y cito: un claro retroceso de la posición constante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de esta guerra. Esta retirada perjudica tanto el esfuerzo bélico como el esfuerzo por liberar a los rehenes, porque le da a Hamas la esperanza
de que la presión internacional les permitirá aceptar un alto al fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Cierro la cita. Se podría decir que Netanyahu, entre líneas, está de cierta manera aceptando de que Hamas ha sido el vencedor en el teatro internacional y que va a prevalecer y se va a fortalecer tal vez mucho más de lo que estaba en el momento de su ataque contra Israel el 7 de octubre. Sobre la crisis con Hezbollah, uno de sus representantes hizo una declaración que, a mi entender, si fuera verdad, nadie haría una declaración como esta, porque es una información que debería mantenerse en secreto. Este representante de Hezbollah, llamado Nawaf al-Mawsawi, anunció de que Hezbollah había multiplicado por un factor de 6 la cantidad de armas que recibe mensualmente. O sea, que la cantidad de armamento que antes recibía en 6 meses, ahora lo está recibiendo mensualmente. Y que dicho armamento está siendo almacenado en diferentes depósitos a través del país del Líbano. Y esto naturalmente nos lleva a pensar, número 1, que dicho armamento está destinado finalmente para Hamas. Número 2, que dicho armamento es porque Hezbollah se prepara para un ataque a gran escala contra Israel. Y número 3, que el suplidor de ese armamento, que debe ser el patrocinador mayor de Hezbollah, que es Irán, dicho país ha incrementado la ayuda militar, preparando a Hezbollah para atacar a Israel y defenderse de los Estados Unidos. Pero también puede ser una operación de desinformación para que Israel lo piense 2 veces si piensa atacar a Hezbollah. Esto ocurre simultáneamente cuando los hutíes están indicando de que tienen nuevos armamentos para ser utilizados contra barcos mercantes asociados con Israel. Así que Irán ha sido exitoso de transportar armamento a Hezbollah y a los hutíes bajo las narices de la coalición. En otras noticias que no tienen nada que ver ni con Ucrania ni con la Franja de Gaza, se informó que se vuelve a suspender la extradición de Julian Assange a territorio de los Estados Unidos. El gobierno del Reino Unido quiere más garantías encaminadas a que se efectúe un juicio justo contra Julian Assange. Ahora nos vamos a mover a la zona de Asia. Se anunció de que el gobierno de Japón está coordinando una reunión con el gobierno de Corea del Norte, donde todavía no está claro cuál es la agenda final de esa reunión. También se informó de que el gobierno de Japón aprobó que su industria militar pueda vender aviones caza o aviones de combate manufacturados en Japón, alejándose de la postura de que es un país que no auspicia conflictos bélicos. En otras palabras, está tomando medidas para convertirse en un suplidor militar. Referente a China, podemos decir que está emitiendo fuertes acusaciones contra los Estados Unidos debido a las sanciones impuestas contra China relacionadas a espionaje y ataques cibernéticos, donde China clasifica estas sanciones y acusaciones como injustificadas y como parte de un ataque político contra China. También se informó de que China amenazó a Filipinas, de que va a tomar acciones más contundentes debido a las provocaciones de Filipinas contra China en el mar meridional y el territorio marítimo que China alega que es de su propiedad frente a las costas de Filipinas. O sea que China considera una agresión por parte de Filipinas que dicho país, respaldado por la Corte Internacional de Justicia, esté defendiendo sus aguas territoriales y las islas y cayos que legalmente le pertenecen a Filipinas. Se interpreta de la amenaza de China que en vez de estar disparando cañones de agua contra los barcos filipinos, recurra a abordar y confiscar los barcos filipinos
y posiblemente a disparar contra los barcos filipinos. Recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene unos acuerdos con Filipinas de proteger esas islas contra cualquier agresión. En otras noticias que no tienen mucha importancia, el señor Elon Musk perdió su demanda en contra de la organización sin fines de lucro que monitorea los mensajes de odio en la red social X y en otras redes sociales. El juez le indicó a Elon Musk que alegadamente es defensor de la libertad de expresión, que su demanda viola el derecho a la libertad de expresión del demandado. Así que fue víctima de su propia medicina. En noticias absurdas, un legislador del estado de Pensilvania asociado a tener creencias conspiralocas y ser miembro de QAnon está impulsando una legislación que se podría interpretar que prohíbe lo que se conoce en el mundo de los conspiralocos como los chemtrails, donde básicamente la legislación lo que contiene es que ninguna sustancia que no haya sido aprobada por el Estado puede ser esparcida en los cielos del Estado. Hay muchas leyes de contaminación ambiental estatales y federales que hacen exactamente lo mismo. Y me parece que aquí en Puerto Rico en una ocasión se pusieron con esta misma estupidez. Donde aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero va a asignar el Estado para perseguir esta idea del mundo de las conspiralocuras? ¿Cuánto dinero se asignará para enviar aviones interceptores que persigan por los aires a estos alegados aviones que dejan chemtrails, donde tienen que tomar una muestra de lo que está liberando, analizar la muestra y forzar el avión a que aterrice en el estado para comenzar el proceso criminal? Donde por otro lado, los cielos se consideran territorio donde la jurisdicción es federal y no estatal. Este señor no es el único conspiraloco que ha llegado a una posición política de poder en los Estados Unidos, donde nunca nos podemos olvidar de que la cuanista conspiraloca llamada Marjorie Taylor Greene dijo que los judíos estaban disparando rayos láser desde el espacio para causar los incendios en California. Estos legisladores conspiralocos pueden hacer todas las regulaciones que quieran sobre temas conspiralocos, como prohibir los chemtrails, prohibir el proyecto Bluebeam, prohibir proyectos de crear puertas dimensionales tipo Stargate, prohibir que los reptilianos controlen el destino del país, prohibir sistemas HAARP que alegan que crean terremotos y que controlan el clima del planeta, obligar a que todo el mundo diga que la Tierra es plana y que vivimos debajo de un domo de cristal. Pero la pregunta es, ¿cuánto dinero del contribuyente se va a desperdiciar persiguiendo estas conspiralocuras? En la lista de leyes absurdas también está la ley que firmó el gobernador DeSantis de la Florida, que prohíbe que cualquier niño de 14 años o menos puede estar en las redes sociales. Y todo joven de 15 años o de 16 años necesita tener la aprobación de sus padres para estar en las redes sociales. Los padres de los niños que no cumplan con esta ley serán multados y tal vez encarcelados. Recuerde que si usted no paga una multa, un juez lo puede encarcelar por el tiempo que él determine que sea equivalente a la multa que usted no ha querido pagar. Recuerdo que una vez estaba en una corte y a un muchacho le impusieron una multa de $75 por estar conduciendo un vehículo sin licencia, donde el muchacho dijo que no tenía los $75 y el juez le contestó que iba a pagar los $75 a un ritmo de $1 diario
en la cárcel. O sea que el juez lo metió preso 75 días. Para mí es un total misterio cómo el señor DeSantis va a bregar con los millones de turistas que visitan el estado de la Florida todos los años, que provienen de estados y de países donde no hay una restricción como esta. En el mundo moderno hay escuelas y maestros que tienen grupos privados con sus estudiantes en redes sociales como Facebook y como YouTube. La pregunta que yo me hago es si se va a forzar que las redes sociales tengan que solicitar documentos oficiales que tengan la fecha de nacimiento para abrir una cuenta en una red social, algo que en estos momentos no es obligatorio, porque se considera información privada de la persona, donde por ejemplo en Facebook es voluntario poner la fecha de cumpleaños y otros datos personales, pero no es algo obligatorio. Y se coloca una fecha de nacimiento que no necesariamente es la correcta. La otra pregunta que yo me hago es cómo el Estado va a bregar con estos niños que tienen un talento especial, que han logrado acaparar cientos de miles de seguidores, donde su canal en YouTube o en TikTok representa un ingreso sustancial, donde algunos hacen cientos de miles de dólares al año, donde ahora el estado de la Florida le prohíbe estar en las redes sociales. Hay expertos que indican de que esta nueva ley va a ir a litigio a las cortes, porque es una violación constitucional, donde leyes similares han fracasado por ser inconstitucionales. La justificación de DeSantis es simplemente decir que las redes sociales son dañinas para los niños y que son lugares repletos de pedófilos y por ende es responsabilidad del gobierno del estado proteger los niños. Las redes sociales pueden ser dañinas, pero eso es un puede ser, porque también hay muchos videos educativos y muchos videos de cómo hacer diferentes tareas. Y yo personalmente he aprendido a cocinar a través de YouTube. También es un mecanismo donde los niños aprenden de cinematografía, de audio y de fotografía y de cómo preparar un guión y cómo preparar una escena y cómo preparar un proyecto visual. Para mí, el gobernador DeSantis quiere ser un talibán que controla absolutamente todo el comportamiento de todos sus ciudadanos. La nueva ley de DeSantis entra en vigor el 1 de enero del año 2025 y yo supongo que los republicanos en la Florida van a perder votos y de que jóvenes en todo su derecho van a protestar contra el gobernador y que muchos se irán del estado de la Florida por llevar un rumbo de abuso de poder. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.